Me llamo Germán Antonio Gámez Pacheco. Nací en Caracas en el año 1932. Después, con el tiempo, empecé a estudiar porque los padres míos, bueno, me exigían que yo tenía que estudiar. Eso fue en mi infancia. Y ya a los 14 años, bueno, tuve mi bachillerato y seguí estudiando porque me entusiasmé con los libros. Pero más me gustó la óptica, aprender a ser óptico por la vista. Me encontré muy entusiasmado con la oftalmología. Bueno, hasta el punto que llegué a estudiar y me especialicé en España, en Madrid, como optómetra. Y tuve muchos años trabajando con la optometría aquí en mi país, porque yo de allá de España me vine en el año 55, cuando ya había terminado mi estudio. Entonces, en ese año de 1955, me fui. Cuando vine a Caracas duré nada más que un mes, y porque tuve unas amistades mexicanas, y con el asunto de la fiesta brava me fui a México. Como México es muy taurino también, entonces allá me conocí un profesor de odontología, y era muy taurino, y me invitó a su casa, y ahí terminé enamorándome de una hija de él. Y total que entonces empezó a entusiasmarme que tenía que estudiar la odontología, porque me decía que era conveniente, en vez de estar con la oftalmología, que estudiara la odontología. Entonces, como era profesor, entonces me fui, bueno, a hacerle caso, y estuve estudiando en la Facultad de Odontología del Distrito Federal en México, y en verdad me gustó, y bueno, y terminando estudiando eso. Entonces duré 4 años en México, y de ahí fue que aprendí también esa profesión, y la cual es la que me ha mantenido hasta ahora, pues, porque la primera era muy competida aquí. Entonces, bueno, ahí me quedé así. Y ahí para acá, bueno, empecé a querer viajar. Ya estaba independiente de los padres míos, por la salida que tuve por los países esos. Ahí tuve después, quise estudiar también una parte en Cuba con unos amigos, y fue cuando estaba mandando el dictador Batista. Entonces que los estudiantes, Fidel y otros más, estaban en contra de ese gobierno. Bueno, a mi papá no le gustó que yo estuviera por ahí. Como yo ya me hacía bastante independiente de todo, entonces estuve en esa revolución de cuando tumbaron a Batista como estudiante, porque yo también era un poco salido con ese asunto. Y como andaba siempre con otros estudiantes, bueno, yo ya era una persona que me gustaba mucho la libertad en todo. Bueno, de ahí papá no me permitió que siguiera en Cuba, me vino otra vez para Venezuela. Esos fueron unos saltos que yo tuve. Ahí, bueno, cuando llegué a Venezuela aquí, entonces tomé entusiasmo de andar aquí en Venezuela, en todos los estados. Ahí fui para Ciudad Bolívar, en aquella época. Entonces conocí unos guajiros, y entonces esos guajiros todavía habían unos que no estaban bien civilizados. Y bueno, entonces me dio curiosidad saber también las cosas de ellos, las costumbres. Hasta me enamoré de una india de esas que de casualidad estoy vivo, porque era novia de un indio, y un indio de esos que no le importa matar a la gente así como sea, porque son peligrosos. Conocí también que se llamaba David Blanque, era un señor de aquí del Guárico, y me dijo, vamos para mi pueblo para que conozca. Y yo le dije, bueno, vamos, y me entusiasmé con él, y fue cuando llegamos de Caracas, fuimos a Ocumare del Tuy, y de Ocumare del Tuy subimos por una parte que llaman Ciriquizal, y por ahí llegamos a una parte que llaman La Democracia, y de ahí bajamos a un río
el río le decían Río Piedra, como que, y ahí, bueno, eso fue como una semana andando yo con ese señor y llegamos a un sitio donde llaman el altar, estaban ahí, un señor estaba muerto, lo están enterrando, y ahí pasamos la noche, el señor ese que me estaba llevando para conocer todos esos montes por ahí. Cuando llegamos allá a ese altar, amanecimos, y al siguiente día el señor ese me dijo, vámonos temprano, que vamos a subir para allá, para la fila. Entonces subimos a la fila, que es el lindero donde lo llaman por allá la Bocaina. Bueno, ahí fuimos a tener hasta que caímos a otra parte baja donde pasa un río. Y ese río no deja pasar uno para allá, está crecido esa vez. Allá había un señor que tenía una bodega que era árabe, se llamaba el señor Labá. Ese señor le examiné yo la vista y le indiqué algunas cosas. Me acuerdo que yo cargaba en el maletín, cargaba un decadrón con neomicina y se la dejé a él y como en pago, porque en realidad ese era un negocio ahí, el único negocio que había ahí, y yo tenía hambre cuando eso y yo no me gustaba la comida que comía el señor ese que llevaba ahí, porque el señor lleva una carne ahí que está, una carne como de 2 o 3 días metiendo en una vaina como un guacal, en una vaina que cargaba ahí, y yo lo que voy a comer es la que así. Entonces lo que hice con ese señor, tenía unos bizcochos, unas cosas y queso. Claro, el queso era un queso duro, viejo ahí, y con eso me mantuve hasta que salimos de ahí. Entonces salimos a la montaña arriba, que llaman el Chamo, y ahí de esa parte fue que vi el autobús que venía de Caracas que pasaba por ahí. Y entonces caímos a Guatopo y cogimos ese autobús hasta que llegué a Chantagal. Cuando llegamos aquí a Caramacate, donde llaman el puente de Guatopo, había un señor que tenía un negocio ahí cerquita de la quebrada que se llamaba Don Pedro y su esposa era María. Ese señor tenía un negocio ahí y ahí llegaba el señor Juan Silva, que venía de donde llaman Los Pilones, de la montaña de hecho, y llegaba con 2 mulas y ahí bajaba él el café y los cambures y los plátanos y se los dejaba a ese señor Don Pedro. Bueno, de ahí mismo, en esa época que yo bajé con el que venía yo de allá de esa montaña que venía de la vía de la Bocaina, bueno, cuando llegué ahí a la carretera venía el autobús y el autobús me vino y me dejó aquí en Altagracia, me vine yo en ese autobús. El chofer, me acuerdo que se llamaba el señor Vidal Lara, era el señor, el chofer. El colector era Julián. Ese Julián se ganó en esos días un cuadro con 6 caballos, pero yo no sé qué fue lo que pasó, que fue como que el entusiasmo como que le dio un infarto. Bueno, esas fueron cosas, el entusiasmo, la cosa. Bueno, llegando ya aquí a Altagracia, conocí a Guillermo Hurtado, que fue donde yo llegué a dormir ahí en la pensión de él, ahí en la Chapaiguana. Bueno, eso fue por la época casi del año 1957 para 58, cuando yo empecé a llegar aquí a este pueblo. Bueno, me gustó mucho el pueblo, pero era un pueblito muy pequeño, no existía Guacherí, no existía Camoruco, no habían casas ni nada de esas cosas, todo eso era monte. El ganado andaba y los ganaderos, me acuerdo yo que estuve a mi saco con el señor Amador Barrio, y también con el señor Alfredo Ávila, que también tenía ganado por ahí mismo, el señor Serpa, el viejo Serpa, el señor, conocía a esos ganaderos, bueno, y eso me acuerdo yo que como no tenía eso cerca, los ganados, los bichos, las hembras se conocían, porque el becerro andaba con la mamá porque no estaban errados, eran lo que llamaban montrenco, parece que es la palabra que le dan a los becerros cuando no están errados. Bueno, y conocí mucha gente aquí. Bueno, el que sí me acuerdo era el señor Jimeno Herrera, porque era un negocio grande que estaba en la farmacia, ahí cerquita de la farmacia. Se llamaba Jimeno. Y conocí al hermano de él, que era Isidro Herrera, que era talabatero en esa época. Por cierto, me entusiasmé como costear la silla de Montecayo y le encargué una y se la compré. Yo conocí también aquí unos señores que ya no existen, como
Guillermo Hurtado, estaba viviendo que era la pensión Sucre, que era del señor Guillermo Hurtado, un señor que era el dueño de eso ahí también, que tenía otras propiedades ahí en la plaza. El cine era de él, un cine que había en la plaza, como que le llamaban el cine Ayacucho, algo así. David Jape, que era de allá, que tenía su hacienda ahí entrando a San Rafael. Bueno, también el señor Jimeno Herrera, que era comerciante, estaba ahí en toda la esquina donde está la farmacia Altagracia. En aquella época conocí al señor Espejo, que era el que tenía la farmacia ahí mismo también. El clínico de él era un cubano que hacía las fórmulas ahí de los remedios. Bueno, eso hace años, eso ya es bastante tiempo. Pero fue la época que cuando yo entré aquí a Altagracia. Y entonces empecé a elaborar mi trabajo, ofrecerme los servicios, lo que yo andaba haciendo para ejercer mi profesión, pues. Ahí empecé a hacerle lentes al señor Padrón, uno que tenía una tienda grande de sombreros en una esquina del mercado. Bueno, también había el señor Osvaldo Alma más acá, que tenía otra ferretería, otra sombrerería ahí. Bueno, el señor Osvaldo Alma, también conocí ahí al señor José Ortega, que le decían el millonario porque él andaba con un maletín aquí en el pueblo y él era el que cobraba los impuestos, según tengo yo en cuenta. Bueno, entonces en esa esquina, ahí donde hoy en día está la ferretería Federica, entonces frente, ahí había un bar, y ese bar yo iba siempre de ahí porque estaba cerquita de la casa del señor José Ortega. Ese señor tenía ahí unos locatitos, yo le alquilé ese local a él, con el fin porque ya yo tenía meses aquí viniendo y tenía clientes pues con el asunto de los lentes, porque la odontología la hacía también, pero había más gente para los lentes que para la odontología. Entonces monté una óptica en ese locatito del señor José Ortega, que me lo alquiló. Ese locatito está frente de la casa del señor Selfa, cuando ellos vivían ahí, o viven todavía, porque ahí están los descendientes de ese señor que ya tiene años que murió. Bueno, entonces, es más, los hijos, pues todos son amigos míos, son coleadores, y yo pues los busqué a ellos, eran tan jóvenes igual que yo, entonces nos reuníamos para las fiestas, para las misas de aguinaldo, todo, porque yo pasé muchos años en esa época amigablemente con ellos, pero siempre yo me iba para Caracas y venía hasta hace más o menos como el año 69, que ya me vine definitivamente de Caracas a vivir aquí en este pueblo, porque sí me gustó bastante las amistades y el clima y todas estas cosas tan bonitas que tiene esto aquí, esta región, de tantas que yo he conocido viajando, porque yo en mi juventud nunca me establecí, fue siempre viajando, que yo me gustó tanto. Mire, yo conocí a Puerto Cabello, a Yaracuy, a muchos estados, por lo menos San Cristóbal, San Juan de Colón, La Grita. Yo trabajé por todo eso y nunca me gustó quedarme por allá. En cambio, cuando venía para Altagracia, bueno, no quería salir a Altagracia, qué broma, ¿no? Bueno, pero así es la vida. Me gustó esto y aquí estoy. Bueno, les seguiré hablando entonces de la época justamente del año, de ese año 69. Las mangas de coleo, qué belleza. Había las mangas de coleo de madera que estaba por ahí por los lados donde ahora es un liceo. Bueno, y conocí los galleros, a Pedro Rosa, jugué gallo con él. Nunca nos echamos gallos, siempre íbamos de acuerdo, porque teníamos una raza de gallos finos. A Miguel Rosa tenía unos gallos ahí en la casa montonera, ahí tenían unas jaulas grandotas ahí, donde cada jaula esa había un gallo bien bonito, bien criado, gallos finos, pues, había muchos gallos. Yo me entretuve mucho aquí en este pueblo y empecé a gustarme porque la gente me trataron bien desde que llegué, gracias a Dios, hasta el momento. Bueno, mira, ya yo tengo 92 años y yo de esa época que yo dejé de viajar por ahí, que fue casi del 56 para acá. Bueno, mira, yo me quedé tan entusiasmado en este pueblo
que a última hora, en el año 1969, que ya yo tenía hasta una familia, mi primer hijo lo hice fue aquí en Altagracia, él se llama Emilio Antonio Chirino, era una familia que vivía por aquí mismo, por donde llaman ahora Guayquerí. Eso es lo que había, era una chivera ahí, eso era monte. Ajá, y yo como usted sabe, esto era un pueblito chiquito, yo enseguida estaba en la plaza, como estaba por aquí por estos lados. Bueno, entonces ese señor de los Chirinos era un gallero ahí, incluso me consideraste los gallos también, mire cómo jugué gallo yo. Ahí empecé a conocer también los galleros, a Pedro Rosa, conocí a Pedro Galea, conocí, todos son galleros, pero nunca me echaron gallos. Siempre íbamos al gallo, y si yo llevaba un gallo, ellos iban a mi gallo, y si ellos llevan, yo le iba siempre. Y empecé a montar gallo y gané hasta última hora que Oscar Infante, un abogado de aquí también de Acitano, él hizo una gallera que le puso el nombre Paují. Bueno, y ahí dimos gallo, que ahí fue donde el señor, el doctor Game Pogatera leyó el infarto que murió. Yo le monté ese gallo a él y hubo tanto entusiasmo que el hombre se falleció por esa pelea de gallos. Nos dolió mucho la pérdida de ese doctor, muy amigo. Bueno, yo conocí aquí varios doctores, el doctor Santiago Martínez, no, ese es el poeta, ese es un poeta, un periodista y telegrafista, muy bueno, muy buena persona. Yo tuve amistades muchas así todavía me estiman bastante, y así estoy viejito ya, pero bueno, no quiero salir a Altagracia, tengo mi casa aquí, y aquí me le pongo a la orden al que quiera conocerme. Ya más o menos le he explicado cómo es la trayectoria, cómo llegué yo a Altagracia, de la cual no me arrepiento, soy feliz, y quiero entusiasmar a todo el que no conozca Altagracia, que venga a conocer ese pueblo, que es maravilloso, con la familia y con las amistades que uno tiene aquí. Bueno, pues se los ofrezco en parte mía, porque los conozco a todos, la mayoría. Pero ya con la edad que tengo, ya lo que quiero es estar trabajando en la casa, porque eso estar viajando ya no es para mi vez, por mi vejez, por mis años, mis dolores en mi cuerpo. Aunque yo quiero todavía seguir trabajando, me siento con fuerza y todo. Claro, todavía tengo, como quien dice, vista para poder hacer mi trabajo de odontología. Hago extracciones y también hago mis prótesis, los puentes, estoy a la orden, pues. Y ya voy a aprovechar la oportunidad, de ser oportuno, en también ponerme a la orden a los que me vean a través de esta cosa que me están haciendo aquí de grabarme. Estamos a la orden. Yo vivo aquí en la calle Pedro y Palacio, y la casa se distingue porque estoy al lado del profesor Goyo, y la casa dice Game Optómetra o Game Dental. Estamos a la orden.